Ahora vamos a ver un poco las variables que tenemos disponibles para medir el proceso o el producto de la etapa bioquímica. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en la primera etapa de la clase, que es que la biomasa neta producida o el intercambio neto de carbono va a depender de la radiación incidente, de la eficiencia de intercepción y de la eficiencia de conversión con que convertimos esa radiación en biomasa. Por último, tenemos una eficiencia de partición que la vamos a ver más adelante. Esto significa en cómo se distribuyen esos asimilados que se forman durante la etapa bioquímica. Como les comentaba, la etapa bioquímica está altamente relacionada con la eficiencia de conversión y la podemos medir mediante varias variables o variables sensibles para medir lo que es lo producido durante la etapa bioquímica. Tenemos disponible la tasa de asimilación neta o la TAN, la eficiencia en el uso de la radiación, el coeficiente de área foliar y el área foliar específica como principales variables. Vamos a ver primero lo que es la tasa de asimilación neta. Esta representa el incremento de biomasa o de materia seca que realiza un metro de área foliar en un tiempo determinado. Es una medida de eficiencia fotosintética promedio de las hojas, de todas las hojas de un cultivo, y la fórmula es la que vemos aquí. Va a depender del área foliar y de un delta o diferencial de productividad de materia seca por un diferencial de tiempo. La unidad de medida es gramos de materia seca por un metro cuadrado de hoja por día, en el caso que estemos trabajando a nivel de cultivo. En el caso que trabajemos a una escala de planta, estas unidades podrían ser miligramos por centímetro cuadrado por una hora o varias horas por una hora. Y el caso de la tasa de asimilación neta es alta cuando las plantas son pequeñas, cuando todas las hojas están expuestas a la luz, es decir, que probablemente se encuentren saturadas en el punto de saturación lumínica con la fotosíntesis máxima. Y a medida que el cultivo crece, las hojas del cultivo, esa área foliar, se va a ir incrementando. Muchas de esas hojas van a quedar sombreadas por las otras, van a recibir menos cantidad de luz de diferente calidad, generalmente luz difusa. La fotosíntesis para esas hojas se va a ver disminuida por la menos cantidad de luz disponible y por lo tanto la biomasa producida por esa área foliar promedio o por toda el área foliar que tenemos va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Ejemplo de ello es lo que podemos ver aquí. Tenemos la tasa de asimilación neta en función del tiempo. Independientemente de los tratamientos que estamos observando, lo que podemos ver es que a medida que pasa el tiempo, todos los tratamientos van a ver una disminución de la tasa de asimilación neta por lo que mencionamos anteriormente. Entonces, en canopeos con un alto IAF, un índice de área foliar, las hojas jóvenes en la parte superior absorben más proporción de la radiación. En general, como decíamos, se encuentran en el punto de saturación lumínica y tienen una alta tasa de asimilación de dióxido de carbono, es decir, que se encuentran en fotosíntesis máxima. Y translocan gran cantidad de los asimilados que producen. Las hojas basales, que se encuentran más sombreadas, van a tener una fotosíntesis neta menor, están en la parte inferior del canopeo, están sombreadas como decíamos, y tienen una tasa baja de asimilación de dióxido de carbono y aportan pocos asimilados hacia la planta. En general, estas hojas basales son las primeras que se van a convertir de productoras a exportadoras de nutrientes y de asimilados. En ellas se va a degradar la clorofila, van a empezar a mostrarse en esencia y van a traslocar todos los asimilados posibles, menos los estructurales, hacia otros órganos. Y bueno, como mencionamos anteriormente, esto es algo muy importante, que la tasa de asimilación neta es una medida promedio de la tasa de intercambio neto de dióxido de carbono que se da por una unidad de canopeo o una unidad de área foliar, un metro de área foliar en un cultivo. Ahora vamos a ver la segunda variable, que es la eficiencia en el uso de la radiación. Siempre que hablamos de eficiencia, va a depender de cuánto produzco de mi producto, que en este caso es biomasa, en función de un insumo. En este caso el insumo es la radiación interceptada. Entonces, la radiación solar fotosintéticamente activa, o PAR en inglés, interceptada por los cultivos, es acumulada y transformada, con diferentes eficiencias, en biomasa. Y la pendiente de la relación entre incremento de biomasa y PAR utilizada para este incremento de biomasa se va a expresar como gramos de materia seca en función de los megajoules interceptados. Y la pendiente de esta relación es la que me va a estar indicando la eficiencia en el uso de la radiación.
De modo que la eficiencia de uso de la radiación expresa la cantidad de materia seca acumulada por unidad de energía interceptada durante el ciclo de cultivo. Aquí tenemos la fórmula: eficiencia de uso de la radiación, unidad de materia seca producida, en función de la radiación interceptada en un tiempo determinado. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de un cultivo de maíz. La primera curva es de la biomasa producida en función de la radiación interceptada para un cultivo de maíz que está fertilizado, la curva superior, y uno que no se encuentra fertilizado o con menos disponibilidad de nitrógeno. Y aquí podemos ver que a misma unidad de radiación interceptada, o mismo delta de radiación interceptada, una tiene un bajo incremento de carbono y la otra tiene un alto incremento de carbono. Por lo tanto, podemos decir que el tratamiento de maíz que está fertilizado tiene una alta eficiencia en el uso de la radiación y el que no está fertilizado tiene una baja eficiencia en el uso de la radiación. De nuevo, la eficiencia del uso de la radiación es la pendiente de esta relación. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre con lo que se conoce como partición de asimilados. Conocemos como partición de asimilados a la translocación ya sea de los fotoasimilados o del carbono en los órganos de reserva hacia un órgano de interés, o sea, un órgano que en determinado momento requiera de crecimiento. En un primer momento, las hojas van a ir creciendo, va a haber mucha translocación de asimilados hacia las raíces para poder absorber nutrientes y agua. Y en cuanto a interés agronómico, lo que nos interesa es la partición de asimilados hacia el órgano de cosecha, en el caso de los cultivos intensivos hacia los granos o las semillas. Y bien, una parte de los fotoasimilados disponibles pasan a formar parte de los órganos de la planta para formar la estructura, ya sea raíz, tallo u hoja, o el órgano de cosecha, Durante la etapa de formación del órgano de cosecha, los fotoasimilados generados por fijación de dióxido de carbono son traslocados hacia este órgano, y al haber transferencia de carbono de ciertos órganos al órgano cosechable, puede que los mismos incrementen una pérdida de biomasa. Es decir, no solamente traslocamos lo que producimos con fotosíntesis actual, los fotoasimilados producidos en un momento determinado, sino que también se pueden traslocar los hidratos de carbono que se removilicen desde otros órganos. Por ejemplo, una hoja que está senescente, que está perdiendo cloroplasto, clorofila, nutrientes e hidratos de carbono, van a tener una pérdida de biomasa que se va a traslocar hacia el órgano de interés. La incorporación de materia seca al órgano de cosecha en crecimiento implica un costo energético, representado por la respiración de crecimiento, cuya magnitud es función de los ritmos de incorporación de carbono y la naturaleza del material depositado. Todos los órganos van a tener una energía de crecimiento y de mantenimiento. En general, al principio de crecimiento del cultivo es toda energía de crecimiento. Luego, cuando tenemos una estructura para mantener, esa energía de crecimiento va a ser menor y va a ser mayor de la de mantenimiento. Por último, como lo último que se forman son los granos, aquí casi todo va a ser energía de mantenimiento, de crecimiento, disculpen, y poco la de mantenimiento. Y bueno, se va a generar una competencia por esos asimilados. En general, el órgano de cosecha es el órgano dominante por algunas particularidades, una alta concentración de hormonas que van a generar que este órgano de cosecha tenga un efecto sumidero, es decir, que todos los fotoasimilados van a terminar en este órgano de cosecha, y es el órgano dominante que finalmente es el que vamos a cosechar. Y como variables de la eficiencia de partición o de traslocación de asimilados tenemos el índice de cosecha, la relación fuente-destino y la relación peso seco aéreo, peso seco radical.